exposición es Nutrición del paciente quirúrgico. Los integrantes, Jonathan Jaime Choquetería Delgadillo, Nicole Catherine Martínez Delgadillo, Maciel Quesada Honor y mi persona, Lizeth Naya Canelas Mayorga. Valoración del estado nutricional. Objetivos. El propósito del tratamiento nutricional en personas que requieran una intervención quirúrgica es valorar el estado nutricional del paciente que va a ser sometido a intervención quirúrgica, identificar necesidades o problemas nutricionales, planificar prioridades en los objetivos de la intervención nutricional, implementar estrategias para cumplir los objetivos de la intervención nutricional, monitorear los resultados y la eficacia de la intervención nutricional. Una vez que el paciente llega al consultorio, se debe tener la adecuada entrevista para obtener datos subjetivos, preguntando cambios recientes de apetito o ingesta de alimentos, cambios recientes en el peso usual, síntomas gastrointestinales relacionados al consumo de alimentos, capacidad funcional y de movimientos del paciente. Después de analizarlo, se tiene que tener en cuenta los riesgos severos de desnutrición, donde siquiera tiene uno de al menos los siguientes criterios, se considera para el riesgo severo de desnutrición. Donde se encuentra pérdida de peso entre 10 a 15% en los últimos 6 meses, índice de masa corporal menor a 18, valoración global subjetiva con clasificación C, albúmina sérica menor a 3, ingesta de alimentos nula o insuficiente, mayor a 5 a 10 días, alteraciones hidroelectrolíticas luego de que el paciente esté hemodinámicamente estable. Se recomienda en pacientes ambulatorios u hospitalizados aplicar el tamizaje de nutrición por parte del personal de salud, ya que es efectivo para detectar o prevenir la malnutrición. Se recomienda de igual manera en pacientes malnutridos o con riesgo de malnutrición, siempre que puedan deglutir los alimentos en forma segura, el uso de soporte nutricional oral en el periodo pre y postoperatorio, ya que es efectivo para reducir las complicaciones, mortalidad y costos hospitalarios. Una vez que el paciente llega al consultorio, lo primero que se hace es el examen físico nutricional, donde se podrá observar la apariencia física del paciente, si se encontrase obeso, delgado, con edema o ascitis. Apariencia de los tejidos como piel, cabello y mucosa, si se encontrase deshidratado o hidratado. Pérdida aparente de masa corporal, grasa y muscular en zonas específicas como la clavícula, área periocular, mandíbula o área tricipital. Luego se tiene que hacer una antropometría, en la cual se tiene que medir la talla del paciente y el peso. Se va a tener el espesor de los pliegues cutáneos, circunferencia braquial, circunferencia abdominal, extensión de la brazada, circunferencia de la muñeca. Con esto se va a obtener un porcentaje de peso para la talla, porcentaje de pérdida de peso y el índice de masa corporal. Datos bioquímicos. Siempre es de suma importancia tener los laboratorios para detectar a los pacientes si se encontrasen malnutridos. Para ello se tiene que tomar en cuenta albúmina, proteínas totales, balance de nitrógeno, creatinina y nitrógeno ureico, electrolitos, hemograma completo, perfil lipídico como proteína C reactiva. También se debe tomar en cuenta la historia dietética del paciente. Si es que nuestro paciente presenta tenía una dieta rica en carbohidratos, baja en sodio, etc. Historia socioeconómica del paciente. Los ingresos que tiene el paciente o si presenta apoyo familiar. Esto para poder definir la intervención nutricional que sea accesible y exitosa para nuestro paciente. Prescripción dietética. Una vez realizada ya la valoración nutricional, se procede a definir la prescripción dietética que corresponda al paciente antes de ser sometido a la intervención quirúrgica. Para esto se realiza el cálculo de requerimientos calóricos y distribución de macronutrientes, en la cual la fórmula comienza con 25 kilocalorías por kilogramo. De esta manera se estima el gasto energético diario del paciente. Sin embargo, si el paciente se encuentra bajo condiciones de estrés severo, los requerimientos pueden alcanzar hasta 30 kilocalorías por kilogramo de peso ideal. Sin embargo, en estudios realizados en pacientes obesos se debe reajustar, ya que se tiende a sobreestimar las necesidades de nutrientes. En la guía del 2006 para los requerimientos calóricos y distribución de macronutrientes se indica de 25 a 35 kilocalorías por kilogramo y de 0.8 a 1.5 gramos kilogramo de proteínas por día para el paciente. Acá se tiene un flujograma de intervención nutricional. Una vez que el paciente ingresa al centro de salud, se debe realizar la prescripción de dieta de acuerdo al peso y talla. Luego, tamizaje nutricional para detectar si el paciente se encuentra malnutrido o en riesgo. Luego, interconsulta al servicio de nutrición. Valoración del estado nutricional. Esto de acuerdo al protocolo establecido en cada centro de salud. Una intervención nutricional oral, enteral o parenteral. Luego se va a realizar el ayuno preoperatorio y procedimiento quirúrgico seguidamente. Luego, prescripción de la dieta para reinicio de la vía oral según el tipo de cirugía que se realizó. Una evolución de la dieta según tolerancia del paciente, comenzando con los líquidos. Luego, una educación nutricional al egreso, ya sea al mismo paciente o a la persona que lo va a cuidar.
Si el paciente se encuentra sin complicaciones, se le da de alta. Sin embargo, en un índice de masa corporal mayor a 30 o trastornos gastrointestinales, alteraciones bioquímicas, se hace referencia nutricional. Manejo nutricional quirúrgico. En el preoperatorio, cuando el paciente va a ser sometido a una intervención quirúrgica, se debe realizar la prescripción que anteriormente ya se mencionó. Y día antes de la cirugía se debe realizar la suspensión de la vía oral y cuánto se debe realizar el ayuno. Algunos lo realizan de forma ambulatoria, por lo que es importante considerar la aplicación del tamizaje nutricional. Una vez ya programada la cirugía, al paciente se le indica mantener ayuno absoluto de líquidos y sólidos desde las 8 de la noche del día anterior al procedimiento, con el fin de disminuir el riesgo de broncoaspiración en el transoperatorio. Sin embargo, en estudios realizados que se hizo con pacientes en el consumo de líquido, no se encontró mayores riesgos, pero en este caso solamente con líquidos. Por ello, en algunas personas tiene mayor probabilidad de regurgitar bajo anestesia, incluyendo mujeres embarazadas, ancianos, obesos, con trastornos del vaciamiento gástrico y mujeres en posparto, 1 a 5 días. Con esto que se obtuvo, estos resultados de estas investigaciones científicas, se recomienda en pacientes con bajo riesgo de regurgitación suspender la ingesta de alimentos sólidos 6 horas antes de la cirugía y los líquidos claros 2 horas antes de la inducción de la anestesia, para así evitar complicaciones transoperatorias. Por ello mismo, se tuvo un cuadro, se realizó este cuadro con, en el lado izquierdo, material ingerido, en el lado derecho, con el periodo de ayuno mínimo que se debe realizar. Líquidos claros, 2 horas. Leche materna, 4 horas. Fórmula infantil, 6 horas. Leche no humana, por ejemplo, leche de vaca, 6 horas. Comida sólida suave, 6 horas. Comida grasa, 8 horas. Por tanto, también se realizó estudios en la cual implementaron carbohidratos en los líquidos antes de la operación de los pacientes, un día antes. Y esto obtuvo buenos resultados ya que reduce el malestar preoperatorio. Por ello, se recomienda suministrar 800 ml de líquido que aporten 100 gramos de carbohidratos la noche anterior a la cirugía, vía oral o vía intravenosa, porque es efectivo para reducir el malestar preoperatorio y el mismo estrés del paciente. Ahora el manejo postoperatorio. El objetivo de la intervención nutricional en el postoperatorio inmediato es prevenir o aliviar las náuseas o vómitos provocados por el efecto de la anestesia. Es por ello que se realiza la alimentación precoz durante las primeras 24 horas posteriores a la cirugía, para así reducir el riesgo de estas complicaciones. En los pacientes que se haya realizado hernioplastia, colecistectomía, apendicectomía, luego de tolerar la dieta por líquido, progresa a dieta blanda para prevenir la malnutrición. Sin embargo, en los pacientes que no puedan ingerir alimentos de manera oral por al menos 5 días, se debe tener un soporte nutricional enteral o parenteral para prevenir la malnutrición. Manejo nutricional ambulatorio al egreso. Una vez que el paciente evoluciona satisfactoriamente con una adecuada tolerancia al reinicio de alimentación oral y no presenta un factor de riesgo en su estado nutricional, se egresará con las instrucciones respectivas de acuerdo a su condición. Sin embargo, se debe referir al paciente para manejo ambulatorio a la consulta del servicio de nutrición en caso de tener obesidad con índice de masa corporal mayor a 30, índice de masa corporal de 18.5 o menos, pérdida de peso severa mayor a 10 kilogramos, presencia de trastornos gastrointestinales, alteraciones en hemoglobina, albúmina, glicemias o perfil lipídico. Ahora, también se tiene un cuadro, de acuerdo a los síntomas que presenta el paciente, la indicación nutricional que deberá tener. Si el paciente presenta flatulencia, la indicación es dieta blanda. En náuseas, dieta blanda fraccionada. Lo correcto sería entre 5 a 6 veces al día. Vómitos. Evitar líquidos con las comidas. Dieta blanda fraccionada. Diarrea. Utilización de probióticos, como yogur bajo en grasa y azúcar. Suspender lactosa. Prevenir la deshidratación consumiendo bastante líquido. Evitar temperaturas extremas y tener una dieta blanda fraccionada. En estreñimiento se debe aumentar el consumo de líquidos y fibra. En un dolor abdominal se debe tener una dieta blanda fraccionada. En anorexia se debe tener una modificación de características organolépticas y fraccionada. Por tanto, luego de una intervención quirúrgica del tracto gastrointestinal, se debe recibir la educación y el seguimiento nutricional para la adecuada evolución del paciente. Bien, vamos a continuar con los tipos de recomendaciones de dietas que los pacientes deben seguir dependiendo a su estado. Vamos a iniciar con los líquidos claros. Dentro de los líquidos permitidos están el agua, el té de manzanilla, jugos, néctar, obviamente no de ácidos, como por ejemplo el néctar de piña, no se recomienda, agua de arroz, fresco de avena, de cebada, atol de maicena, sustancias a base de res o pollo y gelatina. Bien, este tipo de líquidos están indicados más que todo para la preparación del tracto gastrointestinal, para alguna intervención quirúrgica que se deba realizar
o para algún tipo de diagnóstico que se necesite. Entonces, este tipo de líquidos claros están indicados para eso. ¿Qué contraindicaciones vamos a encontrar de estos líquidos? Primero, que las sustancias a base de res y de pollo deben estar desgrasadas, uno, y que la gelatina no debe ser de color rojo o de color morado o de color anaranjado. Se prohíben estos colores, más que todo se pide que los colores sean más neutros. Bien. Dentro de los líquidos completos tenemos el agua, el té de manzanilla, jugo sin pulpa, agua de arroz, frescos naturales colorados, ton de maicena, café o té negro, gelatina de cualquier color. No son tan específicos. Este tipo de dieta no es tan específica, entonces no debería utilizarse, por ejemplo, como prueba de tolerancia luego de una cirugía gastrointestinal. Lo que se recomienda después de una cirugía gastrointestinal es que eh, al paciente se le prescriba la dieta de líquidos claros. Vamos a continuar con lo que es la dieta blanca. Dentro de los alimentos están, por ejemplo, los cereales, los de origen animal, frutas, vegetales. Y es importante mencionar, porque hablamos mucho sobre la dieta blanca, pero no sabemos exactamente qué tipo de alimentos se les debe prescribir a los pacientes. Entonces acá vamos a desglosar un poquito sobre los alimentos que se les debe permitir y los que no se les debe permitir. En cuanto a los cereales, tenemos galletas, tortillas, purés. Dentro de lo que no se permite serían cosas cremosas, galletas cremosas, empanadas que tengan bastante masa o tortas que tienen bastante azúcar, ¿verdad? Entonces, continuamos con los alimentos de origen animal, los que se permiten, la carne de res, el pollo, el pescado, sus derivados, huevos, lácteos. Obviamente estos tienen que ser descremados y deslactosados. Dentro de los no permitidos están la carne de cerdo, los embutidos, las frituras, los derivados también de la leche, que puede ser en polvo, o leche condensada, que no se permite en una dieta blanca. Continuamos con las frutas que se permite, el consumo de papayas o plátano, o también se puede hacer consumo de otras frutas que mayormente se comen con cáscara, pero se le debe pedir al paciente que evite el consumo de cáscaras, como las manzanas o las uvas. Y dentro de lo no permitido están las frutas ácidas y con cáscara, obviamente. Bien, continuamos con los vegetales, que está permitido. Primero, que los vegetales deben ser cocidos y sin cáscara. Tenemos a lo que es la zanahoria, el zapallo, el tomate, y dentro de lo que no está permitido está el coliflor, el brócoli, la lechuga, el rábano, la remolacha y otros vegetales que puedan ser crudos. Bien, en cuanto a la grasa y el azúcar, se aconseja que sean en pequeñas cantidades. Sabemos que nuestro cuerpo necesita de grasa y azúcar, sí, pero en pequeñas cantidades. Entonces, lo que se le aconseja al paciente, por ejemplo, en cuanto al azúcar, es que haga el consumo de miel de abeja, en pequeñas cantidades. Y dentro de lo que no está permitido está el queso crema, por ejemplo, el paté o la manteca o las golosinas. Bien, en cuanto a los líquidos, se recomienda que el paciente consuma agua, té de manzanilla, algún tipo de néctar de frutas naturales, caldos, gelatinas. Se prohíben las gelatinas rojas, por ejemplo, y dentro del mundo permitido están los jugos ácidos. Las frutas, por ejemplo, eh, como la naranja o la mandarina, se prohíbe. Se prohíben las gaseosas, el café, el chocolate, entre otros. Y también se puede hacer uso de fórmulas nutricionales, las más conocidas en Ensure, Enterex Lucerna, ¿verdad? Bien. Ahora, hablando un poquito sobre alimentación saludable. ¿Cómo se define alimentación saludable? Se la define como el consumo de cantidades adecuadas y variadas de alimento. Aquí tenemos un pequeño círculo que es muy conocido, el círculo de la alimentación saludable se llama, donde nuestra alimentación, bueno, recomienda este círculo, que nuestra alimentación debe ser variada, con un porcentaje mayoritario a los cereales, legumbres y verduras harinosas. El otro porcentaje sería el de frutas y vegetales, seguido de otro porcentaje de productos de origen animal, y en un porcentaje mínimo el consumo de grasas y azúcares que nuestro cuerpo necesita. Bien, ahora, todo este círculo de alimentación saludable debe estar acompañado, obviamente, del consumo de agua y de actividad física, caminatas, ejercicios en casa. Ahora que no se puede salir, por ejemplo, no es relevante que la persona o el paciente tenga que ir al gimnasio. Entonces, puede iniciar con caminatas y demás, hacer actividad física de forma escalonada. ¿Qué consejos podemos darles a los pacientes y en general a las personas? Primero, que lleven una alimentación variada, higiénica y natural, que es lo más saludable. Mantener un peso adecuado entre su talla y su peso, obviamente. Ahora, el arroz y los frijoles van a ser la base de la alimentación. Se aconseja que el paciente consuma 5 porciones al día entre frutas y vegetales. El consumo de agua y la actividad física todos los días es primordial para tener una vida saludable, una alimentación saludable. ¿Bien? Elegir grasas saludables, disminuir el consumo de sal, consumir menos azúcar, y los alimentos de origen animal deben estar bajos en grasa. Es decir, no se recomienda el consumo de carne de cerdo, por ejemplo, o de carnes duras, cartilaginosas, grasosas, no se les recomienda. Ahora tenemos lo que es la dieta baja en fibra y residuos. ¿Bien? Dentro de los permitidos y no permitidos en cuanto a cereales,
Los permitidos, por ejemplo, pueden ser el pan blanco, galletas sin relleno, tubérculos sin cáscara. Dentro de los no permitidos se refiere a panes hechos de trigo, galletas, ¿no? Hechas de trigo, de centeno, o nueces, o frutas con semilla, por ejemplo. Y también mencionar lo que es la repostería, ¿no? Las tortas. En cuanto a los vegetales, se recomienda 2 porciones al día. Dentro de los permitidos están los vegetales que sean cocidos, el zapallo, la berenjena, la zanahoria, obviamente sin cáscara, sin semillas. La espinaca y la remolacha también se aconseja el consumo. Dentro de los no permitidos tenemos, por ejemplo, los vegetales crudos, tienen bastante fibra y residuos, entonces no se aconseja los crudos, como la arveja, el brócoli o el coliflor, ¿no? Ahora, si hablamos de las frutas, se recomiendan 2 porciones al día. Dentro de estas encontramos a las frutas frescas o cocidas. Ojo, las frutas frescas o cocidas deben ser sin cáscara, porque sabemos que en la cáscara vamos a encontrar lo que es la fibra y los residuos, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué frutas se aconsejan? Plátano maduro, melón, sandía, papaya, melocotón, ¿no? Y dentro de los no permitidos están las frutas deshidratadas, el coco rallado, el jugo de ciruela pasa o la piña enlatada. Ahora, si hablamos de los lácteos, se recomiendan 2 porciones al día. ¿Qué se permite? Leche, yogur descremado y deslactosado. ¿Qué no se permite? Las semillas o nueces, helados o lácteos que no estén descremados. Ahora, en cuanto al azúcar, se recomienda otra vez pequeñas cantidades de azúcar, evitando obviamente las semillas. En este caso se recomienda la miel. Y dentro de los no permitidos, pues obviamente los caramelos con trozos de semillas, las mermeladas con conservantes, etc. En cuanto a las carnes, la carne de res es bien cocida, si es bien cocida, sin grasa, la carne de pollo a la que se le haya quitado la piel, que no sea frito, se recomienda obviamente. El consumo de pescado, mariscos o huevos también es recomendado. Para dentro de los no permitidos están las carnes duras con alto contenido de grasa, cartilaginosas, ¿no? O las vísceras. Bien, dentro de las grasas se recomienda el uso para las comidas del aceite vegetal. El más conocido, el más usado, el más saludable, el aceite de oliva. Dentro de los no permitidos está el paté, la manteca de cerdo en especial, la natilla que se puede sacar de la leche, el queso crema, no están permitidos dentro de esta dieta baja en fibras y residuos. Bien, ahora vamos a hablar un poquito más adentrándonos a lo que ya mencionó mi compañera. Eh, Vamos a hablar sobre un ejemplo de una dieta hipocalórica, hipograsa para pancreatitis aguda. Bien, es importante mencionar, por ejemplo, el patrón del menú y dar un pequeño ejemplo, más que hablar sobre las kilocalorías y demás, mencionar qué tipo de alimentación, la cantidad, pero con ejemplos, ¿verdad? Entonces, para hablar sobre una dieta hipocalórica, hipograsa para pancreatitis aguda, vamos a mencionar este patrón de menú. Primero, en el desayuno debería haber una porción de harina, una de carne y una de azúcar. Al referirnos con una porción de azúcar, nos referimos a una cucharada. A la media mañana se recomienda una porción de lácteo descremado. En el almuerzo se recomiendan 2 porciones de harina, 2 de carne, 2 de vegetales, 2 de grasa y una de fruta. Para la media tarde se recomienda una porción de harina y una porción de azúcar. Y para la cena se recomienda 2 porciones de harina, una de carne, una porción de fruta, 2 de grasa y 2 de vegetales. Bien, ejemplificando este patrón del menú, tenemos, por ejemplo, para el desayuno puede ser galletas, una onza de queso blanco y té de manzanilla con una cucharadita de azúcar. Para la media mañana, un yogur descremado, obviamente. Para el almuerzo, media taza de arroz, media de puré, 2 onzas de pollo o pescado, teniendo en cuenta, obviamente, la piel, la grasa, ¿no? Una taza de guiso o 2 cucharadas de aceite vegetal para cocinar, el aceite de oliva, y una taza en cuanto a la porción de frutas, papaya o un plátano. Para la media tarde se recomienda galleta y té de manzanilla. Y para la cena se recomienda una taza, puede ser de espagueti, con una onza de carne molida para acompañar, obviamente, media taza de guiso de zapallo y una salsa de tomate natural para acompañar, ¿no? la pasta, 2 cucharaditas de aceite vegetal para cocinar y una de papaya, en cuanto a la porción de frutas, una papaya o un plátano. Es importante ejemplificar esta dieta para un paciente que está cursando pancreatitis aguda, porque como ya se había mencionado antes, la pancreatitis aguda es de evolución rápida, entonces el manejo en las primeras 72 horas de esta patología es crucial y se debe tomar en cuenta mucho la nutrición, porque a veces hay pacientes que con una buena nutrición mejoran su evolución en su enfermedad. Entonces es importante saber qué tipo de nutrición, qué tipo de menú se le puede dar al paciente cuando está cursando un tipo de pancreatitis aguda. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre los indicadores. El primero es la valoración nutricional. Esta Este tipo de valoración nutricional se realiza en pacientes con alguna patología del tracto gastrointestinal. Se debe hacer este estudio en poblaciones, bueno, en los hospitales, en los centros evaluados, obviamente. Nuestra fuente de datos va a ser el expediente médico o la historia clínica, ¿no? ¿Qué tipo de fórmula se debe utilizar? Se debe utilizar, aquí dice, total de pacientes con valoración nutricional según el tipo de intervención quirúrgica, sobre el total de pacientes según el tipo de intervención quirúrgica por 100.
¿Por qué hacemos este tipo de valoración nutricional? Porque aquí nosotros debemos saber y ver cómo están los pacientes, cómo está su estado nutricional. Puede ser que tengamos un paciente que sea obeso o que esté por debajo del peso normal que debería tener. Entonces, este tipo de pacientes malnutridos tienen mayor riesgo a la morbimortalidad. Entonces, este tipo de valoración nutricional va a hacer de que se reduzca el riesgo de morbimortalidad de los pacientes. El segundo indicador es el que se basa en el abordaje nutricional preoperatorio. Primero, debemos verificar si la prescripción de la dieta está acorde a su estado nutricional. Su estado nutricional lo vamos a valorar mediante la valoración nutricional ya mencionada. Entonces verificamos la prescripción de la dieta, si está acorde a su estado, y la fórmula llegaría a ser el total de pacientes según el tipo de cirugía por patología, abordados en el preoperatorio, sobre el total de pacientes según el tipo de cirugía, todo esto multiplicado por 100. ¿Por qué hacemos este tipo de fórmulas? Obviamente para nosotros tener de forma porcentual valores y datos de cómo está el estado nutricional de nuestros pacientes en preoperatorio y en postoperatorio. Bien, ahora este abordaje está indicado más que todo para pacientes con una dieta que corresponde a un diagnóstico y su condición. Es decir, nuestro abordaje nutricional a un paciente, o sea, en un paciente obeso va a ser muy diferente al abordaje nutricional de un paciente que llegue deshidratado, que llegue con un peso por debajo de lo normal. Entonces el abordaje va a ser diferente. La población, obviamente, son los centros evaluados, el hospital, más que todo, y nuestra fuente va a ser el expediente médico. Bien. El tercer indicador es el abordaje para postoperatorio. Es importante saber si ya fue sometido a una intervención quirúrgica. Importante aplicar pautas de reinicio de alimentación o dieta por vía oral. ¿Qué fórmula usamos? El total de pacientes según el tipo de cirugía por patología abordada en el postoperatorio sobre los pacientes según el tipo de cirugía multiplicado todo por 100. Este tipo de abordaje se hace obviamente en la población, en los hospitales, más que todo en los pacientes postoperatorios, que necesitamos el expediente médico, ¿no? Indicador 4. Cirugía suspendida por inadecuada preparación intestinal. Más que todo en pacientes que reciben un esquema de alimentación adecuado para favorecer un procedimiento exitoso. ¿Cuál es nuestra fórmula? Total de procedimientos suspendidos por inadecuada preparación intestinal sobre el total de procedimientos programados multiplicados por 100. Entonces, ¿qué nos indica este tipo de indicadores? Cirugía suspendida por inadecuada preparación intestinal. Nos indica, o sea, nos vamos a dar cuenta cuando veamos que haya presencia de materia fecal en el intestino, ya sea en la exploración quirúrgica o en la diagnóstica. El indicador número 5 se basa en el porcentaje de personas egresadas es decir, que ya están siendo dadas de alta según el tipo de cirugía por patología, pero resaltar que con educación nutricional. Bien, adentrándonos un poquito más, hablamos de pacientes con patologías del tracto gastrointestinal que deben egresar, pero con educación nutricional acorde a su condición, acorde a su preparación, acorde a su formación. Bien, la fórmula que se debe usar es la de total de pacientes según tipo de cirugía con educación nutricional al egreso sobre el total de personas egresadas según el tipo de cirugía. Todo esto multiplicado por 100 para poder sacar un porcentaje sobre y valorar la educación nutricional que se le debe proporcionar al paciente al momento de que éste vaya a egresar. Bien, hablando un poquito sobre la educación nutricional. ¿Qué es la educación nutricional que se le debe dar al paciente? Son las actividades que nos van a ayudar a generar un cambio voluntario en el estado nutricional de nuestros pacientes, ¿no? Este tipo de preparación, educación nutricional, se les realiza en personas, bueno, en el hospital, ¿no? En los pacientes posoperatorios que ya van a egresar, obviamente, y nuestra fuente va a ser el expediente médico. Ahí vamos a ver cómo es el paciente, la condición, su preparación, obviamente, para nosotros proceder a lo que es la educación nutricional, que el paciente después de una cirugía, de un postoperatorio, debe seguir, los cuidados que debe tener, el tipo de alimentación va a ir cambiando. Puede ser gradual, puede ser, qué sé yo, un par de días, una dieta blanca, una dieta hiposódica, ¿verdad? Hipocalórica, y se le debe indicar qué tipo de dieta, si es de líquidos claros, que mayormente es lo que se receta, lo que se prescribe, o de líquidos claros. Entonces, eh, prescribirle al paciente e indicarle los tipos de alimentos que debe seguir, que debe consumir. Ahora bien, vamos a hablar sobre las patologías en las cuales va a ser muy importante llegar a tener una nutrición adecuada, ya que esto va a ayudar a la evolución del paciente en la parte postoperatoria o para que llegue en condiciones adecuadas antes de la cirugía. Vamos a comenzar con la colelitiasis. Como bien sabemos, la colelitiasis es la presencia de cálculos en la vesícula biliar. Estos cálculos pueden ser de tres tipos, ya sea pigmentarios, de colesterol o mixtos. Ahora, el más común va a llegar a ser los cálculos de colesterol. Esto es debido a la obesidad, que esto va a predisponer a lo que sería la enfermedad litiásica, atribuyéndose a una mayor secreción de colesterol biliar, probablemente relacionado a un aumento en la síntesis corporal total del colesterol.
este fenómeno, pero se puede llegar a revertir a la normalidad cuando los sujetos llegan a alcanzar lo que sería su peso ideal. Ahora, se va a sugerir que un cambio en los hábitos alimenticios para prevenir lo que sería la incidencia de esta enfermedad. Esto debe incluir lo que sería la restricción de calorías y también restricción de grasas saturadas e hidratos de carbono. También se ha recomendado, ¿no? Se dice que una dieta rica en grasas y colesterol va a aumentar lo que sería la secreción y la saturación biliar del colesterol, mientras que una dieta que sea abundante en ácidos grasos insaturados y fibra va a ayudar a proteger para el desarrollo de la colelitiasis. En los pacientes colelitiásicos no sintomáticos que tengan un índice de masa corporal mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado y en espera de una colecistectomía electiva, sean referidos a la consulta de nutrición, ya que la pérdida de peso saludable va a llegar a ser efectiva para poder prevenir complicaciones postoperatorias. Ahora, ¿qué se les va a aconsejar a los pacientes una vez hecho ya una colecistectomía, por ejemplo, en la parte postoperatoria? Entonces, la mayoría de las personas no tienen dificultad digestiva después de lo que sería una colecistectomía y no va a haber lo que sería una mala absorción, en el sentido en que la cantidad de bilis secretada es suficiente para poder absorber la grasa y las vitaminas necesarias para cubrir los requerimientos del paciente. Ahora, en este caso, se va a recomendar en pacientes sometidos a colecistectomía sin complicaciones asociadas reiniciar lo que sería la alimentación por vía oral, primeramente con dieta de líquidos claros y progresar a dieta blanda a las 24 horas de la cirugía, y es que esto parece tener una buena efectividad y va a contribuir a lo que sería la evolución del paciente después de la cirugía. En pacientes con hernia inguinal y umbilical, los procedimientos para la reparación de una hernia son de tipo electivo en pacientes que no presentan alteraciones en el sistema gastrointestinal secundarias de este tipo de padecimiento, por lo que es usual que no haya afectación del estado nutricional previo a la cirugía. Ahora, lo que se les va a recomendar es que en pacientes que requieran una reparación de hernia, ya sea de la pared abdominal y que presenten de paso una hipoalbuminemia y pérdida de peso mayor al 10% del peso usual, se debe llegar a optimizar su estado nutricional. Esto nos va a ayudar a reducir lo que sería el riesgo de infección del sitio quirúrgico. Ahora, en la parte postoperatoria vamos a tener dos recomendaciones. Una de ellas es que en los pacientes que han sido ya sometidos a una reparación de hernia umbilical inguinal y con peristalsis intestinal, sin náuseas y vómitos, ya se puede estar prescribiendo lo que sería una dieta blanda a las 6 horas del postoperatorio. Esto es porque parece ser efectivo para no prolongar innecesariamente el ayuno y mejorar lo que sería su evolución del paciente. Ahora, también se recomienda que en el paciente con sobrepeso y estreñimiento tiene que recibir lo que sería una educación nutricional para el manejo de estos factores de riesgo, ya que podría ser efectivo para prevenir una reincidencia de otras hernias de la pared inguinal. En la apendicitis, como bien sabemos, la apendicitis va a ser lo que sería una inflamación del apéndice. Entonces, en la parte preoperatoria, lo que primero se debe hacer es evitar lo que sería consumo de alimentos por la vía oral, al menos hasta que se confirme lo que sería el diagnóstico. En caso de que se confirme, se va a iniciar con lo que sería el tratamiento de hidratación por vía endovenosa. Ahora, en el postoperatorio se recomienda en pacientes sometidos a apendicectomía sin complicaciones asociadas, se puede empezar a iniciar lo que sería la vía oral, primeramente con dieta de líquidos claros y de a poco ir progresando con la dieta blanda a las 24 horas de la cirugía. Esto porque parece efectivo contribuir con lo que sería su evolución del paciente y se quede menos tiempo en el hospital. También se recomienda que en pacientes con apendicectomía seguir una dieta blanda por 2 semanas con progresión a dieta normal e incorporar hábitos de alimentación saludable, ya que esto podría ser efectivo a contribuir igualmente a su evolución. Ahora, en esta última recomendación no ha sido tan favorable como la anterior. La anterior llega a tener más fuerza, por así decirlo, que esta. Y por último, en la preparación de colon para lo que sería estudios diagnósticos o alguna intervención quirúrgica, se debe tener en cuenta lo siguiente. Primeramente, sabemos que el colon va a ser como el almacenamiento de las heces fecales. Entonces, lo que se necesita para preparar el colon, primeramente es reducir lo que sería la presencia de residuos en el colon, tener una constante hidratación y también evitar lo que sería el consumo de sustancias que puedan alterar la interpretación de los resultados de la prueba. Ahora, antes de cualquier tipo de procedimiento, primeramente, la preparación intestinal va a requerir lo que sería una dieta baja en residuos, que limita tanto la cantidad de fibra dietética, en 10 a 15 gramos de fibra por día, como también aquellos alimentos que proporcionan residuo, tales como el tejido conectivo de las carnes.
También se va a evitar excesiva cantidad de grasa, algunos carbohidratos y también la lactosa. Ahora, se recomienda que en pacientes que requieren preparación intestinal para primeramente una prueba diagnóstica o cirugía, hay que seguir lo que será un esquema dietético de 3 días. Esto va a ir así. 2 días, primeramente vamos a comenzar con dieta baja y en el tercer día vamos a hacer lo que sería la dieta de líquidos claros, ya que parece ser más efectivo para el procedimiento de óptimas condiciones. Ahora, lo que pasa acá es que en el proceso los pacientes suelen decir que puede que se les olvide tomar lo que serían los líquidos. En este caso, si se les olvida tomar tanto líquido, se recomienda que en pacientes que requieren una preparación intestinal para una prueba diagnóstica o cirugía, se puede combinar lo que sería la prescripción de una dieta de líquidos claros con productos laxantes el día antes del estudio o cirugía. Y esto va a ser más efectivo para poder garantizar lo que sería una adecuada limpieza del intestino, que es lo que se necesita en este tipo de casos, al menos para una laparoscopía. También se va a recomendar que en pacientes que requieran una preparación intestinal para prueba diagnóstico o cirugía, se debe tomar entre 2 y 3 litros de agua, además de la dieta de líquidos claros, ya que esto llega a ser efectivo para prevenir deshidratación y desequilibrio hidroelectrolítico. Ahora, posterior del procedimiento diagnóstico, primeramente, si ha sido una prueba endoscópica o radiológica a nivel intestinal, ya se puede retomar con lo que sería una dieta normal, excepto en los casos de que se haya hecho algún procedimiento terapéutico. Ahí sí ya sería seguir, según el procedimiento que se haya hecho, seguir las indicaciones que da el doctor. También se va a recomendar que en pacientes que se han sometido a una prueba diagnóstica radiológica con lo que sería contraste, deben llegar a consumir entre 2 y 3 litros de líquido durante las próximas 24 horas. Esto porque va a ser más efectivo eliminar lo que sería el medio de contraste. Para continuar con las patologías, vamos a observar lo que vendría siendo la pancreatitis aguda. En este caso vamos a observar que tiene un causal de desnutrición que viene siendo relacionada al ayuno prolongado o al tiempo de ingesta indebido o insuficiente para recubrir los requerimientos del organismo. En todo caso, nos vamos a centrar en lo que vendría siendo identificar los parámetros para poder reiniciar la ingesta por vía oral. Esto se va a dar según el tipo de dieta que se le vaya a dar al paciente y según la utilidad del soporte nutricional. Ahora bien, en todo caso, la pancreatitis aguda se va a dividir en dos, en una leve y en una moderada o severa. En el caso de la leve, vamos a observar que no es requerido básicamente, o bueno, no es recomendado una ingesta por vía oral, puesto que es mejor en lo que se sugiere con una terapia, bueno, una sueroterapia en todo caso, con analgesia y una reproducción progresiva de los alimentos durante los primeros 3 a 5 días del internamiento. Esto se va a basar en hidratos de carbono, pues es la fuente de energía preferida en el caso de la pancreatitis aguda. Ahora bien, para la presencia de complicaciones en caso de que persista pues el dolor abdominal o la motilidad intestinal y los niveles de amilasa y lipasa pues desordenados, se les deberá de dar un soporte especializado nutricional, pero en el caso de que todos estos estén normales, pues se les deberá de dar lo que se mencionó ya hace unos segundos. Ahora bien, de este mismo se hizo pues un estudio donde se vio que la ingesta por vía oral seguía causando en un 25% de los pacientes ese dolor o una reincidencia en todo caso al dolor. Básicamente esto pues concluyó de que no se aconseja en todo caso dar la forma oral de una forma precoz. Ahora bien, pues en el caso de la pancreatitis aguda moderada, todo se basará en el reposo pancreático del paciente. Esto se dará por un soporte parenteral en todo caso. Según los estudios aleatorizados que se realizaron, pues la nutrición enteral será lo más recomendable tan pronto como el paciente esté hemodinámicamente estable, claro. Ahora bien, esto se ha asociado en todo caso a una menor incidencia de las infecciones, menor necesidad de requerimientos quirúrgicos en todo caso y la menor estancia del paciente dentro del hospital, lo cual pues beneficia en ambos casos. Ahora bien, con la siguiente patología vamos a observar el sangrado digestivo. En el sangrado digestivo, según si ya sea alta o baja, vamos a observar la presencia de hematíes frecuentemente, en la alta en todo caso, y en el caso de la baja podemos encontrar pues melenas, enterorragia, rectorragia, y en este caso, al menos al inicio de este mismo, no se requiere nada por vía oral en todo caso, puesto que puede empeorar las cosas por el sangrado o porque se requieren estudios. Según la tabla que les estoy mostrando por la derecha, vendríamos usando la clasificación de Forrest. Esta nos basará según si es un sangrado activo, pues que no se le debe dar en todo caso por vía oral. Ahora bien, si fuera un sangrado reciente, solo si fuera visible en todo caso el vaso,
se negaría la vía oral, pero en el caso de que no hubiera sangrado o de que fuese un coágulo adherido o una mancha negra, pues se podría dar una dieta líquida en todo caso. Ahora bien, en los estudios que se realizaron, se vio que la hemorragia en ambos grupos que se puso, pues podía ser debido a una ingesta oral precoz. Llegaba a influir en todo caso de una forma negativa en la evolución de la hemorragia causada por lesiones, ¿no? Y en todo caso, en los pacientes con un sangrado digestivo activo, pues no es indicado mantener la vía oral, junto al caso de que todavía, por ejemplo, el paciente esté a punto de entrar a un examen de imagen por contraste. En esos casos, pues requeriría como mínimo esperar de unas 6 a 8 horas sin que el paciente haya tomado nada por vía oral. Así que también en ese caso se recomendaría que no se diera por esta vía. Ahora bien, con el último caso que vamos a ver, pues la patología de trauma abdominal. En esta, pues los pacientes llegan con el objetivo de disminuir la respuesta inflamatoria sistémica y el hipermetabolismo. Según los estudios, se vio que básicamente el 40% de los pues, pacientes que llegaban tenían unos resultados que daban una desnutrición del paciente a la llegada del hospital o riesgo de desnutrición. Esto básicamente lo influimos a un factor de mortalidad y complicaciones durante la estancia del paciente dentro del hospital, por el cual merece ser atendido con una urgencia bastante, pues, presente. Ahora bien, en el caso, pues vamos a ver del trauma abdominal, se va a dar una nutrición enteral y parenteral, en todo caso se puede dar cualquiera de los dos, y pues para la vía oral no puede ser utilizada en un rango mayor a 5 días después de que se considere un mejor uso, en todo caso, del soporte que le hayamos dado, ya sea enteral o parenteral. Esto se basará en básicamente prevenir la desnutrición y el reducir las complicaciones asociadas a este mismo. Gracias.